porque si hoy yo pudiese retroceder el tiempo, jamás hubiese salido de Santana, jamás hubiese sembrado una mata de coca. Profesor Luis Carlos, ¿qué estamos conmemorando el día de hoy? Hoy estamos conmemorando el Día de las Víctimas de la Desaparición Forzada. ¿De qué nos sirve esta conmemoración a la institución? Bueno, en el contexto del conflicto colombiano quizás sea muy importante resaltar qué son las víctimas de desaparición forzada, porque seguramente no es claro. Estas víctimas son causa de poderes que desaparecen personas, desaparecen papás, mamás, hijos, del contexto de su comunidad, del contexto de su familia. Porque es importante que los estudiantes sepan que hay una conmemoración el 30 de agosto por estas víctimas, porque muchas veces se guarda silencio, no se menciona nada, casi que se aparta la vista, se cierran los ojos de estos casos de personas que son desaparecidas por poderes públicos, por poderes políticos. Y es importante que toda la comunidad educativa sepa qué son estas víctimas, porque ellas son el reflejo de serios problemas que hay dentro de las comunidades, dentro del país. Y es necesario hacerlo público, saber que sí existen, que sus cuerpos no desaparecieron y ya, que una vida se cayó, como si nada hubiera pasado. Es importante resaltar esas voces que ya no están y que nosotros mismos alcemos la voz por ellas. Muchas gracias. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración por los desaparecidos. Dios misericordioso y compasivo, tú que escuchaste el clamor de tu pueblo esclavizado en Egipto cuando te pedía su liberación, sabemos que tus oídos están atentos a la voz de nuestras súplicas. Por eso te pedimos confiadamente por todos nuestros hermanos desaparecidos y secuestrados. Confórtalos en sus horas de desolación. A todos los que sufren el yugo del cautiverio, dales valor y fortaleza. Toca también el corazón de sus captores. Ilumínalos para que puedan ver lo errado de su vida y se enmienden. ¿Qué son las víctimas de desaparición forzada? Son personas que se encuentran literalmente entre sus seres queridos y su comunidad, cuando agentes estatales y con consentimiento del Estado las detienen por la calle o en su casa, y después los niegan o se reducen a decir dónde se encuentran. ¿Qué se entiende por la desaparición forzada? La desaparición forzada se refiere a cualquier forma de arresto, secuestro, detención o privación de la libertad llevada a cabo por agentes del Estado, grupos con autorización del Estado y con el apoyo. ¿Qué dice la ONU sobre las víctimas de desaparición forzada? Nadie debe ser sometido a ser víctima de desaparición forzada. En ningún caso podrá involucrarse en circunstancias tales como estado de guerra o amenaza, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública con desaparición forzada. Gracias. Desaparición forzada es un crimen que busca eliminar cualquier tipo de prueba que se cometió y deja a sus familiares sin ningún tipo de
del paradero de su familiar? Don Eduardo, hoy 30 de agosto estamos celebrando a nivel internacional, conmemorando, muchas gracias, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Qué grato es tener en nuestro municipio un representante como usted. Don Eduardo, sabemos que la paz empieza por casa. Entonces, don Eduardo, quiero que nos comente hace cuánto su merced vive en Santana. Regresé a Santana hace 18 años. ¿Por qué regresó a Santana hace 18 años? Regresé a Santana porque una difícil situación para nosotros, pero bueno, me alegra estar dentro de este puñado de juventud. Haré un pequeño recuento
de una situación difícil. Antes de que entrara, vi que dentro de los niños que entraban una niña que también es víctima del conflicto armado, y por eso quise tener la mayor serenidad para poder contestar las preguntas de la entrevista. Hace 18 años, un 15 de julio, siendo presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda donde vivía en Calamar, Guaviare, las autodefensas pusieron precio a mi vida. Afortunadamente, en el ejercicio que hice como miembro de la Junta de Acción Comunal, tuve muchas amistades. Y esas amistades, una de ellas era el alcalde de Calamar. Cuando las autodefensas me subieron a la camioneta, él intercedió por mí y me dejaron volver a mi casa. Mi esposa estaba en los días de dar a luz a mi cuarto hijo. No le pude contar sobre la situación en que nos encontrábamos, sino simplemente quise buscar la manera de salir. Esa noche se enfermó y dio a luz a mi cuarto hijo. Hay un pueblo, un caserío que se llama La Paz Guaviare, comandado por el Frente 55 de la FARC. Nosotros vivíamos en un territorio que era de incidencia de este frente. Yo bajé hasta allá para que me ayudaran a salir del Guaviare, pues por el sitio donde nos encontrábamos me tocaba por obligación volver a salir a Calamar. Sabía que si intentaba salir nos iban a matar a todos. Salí hacia La Paz sin decirle nada a mi esposa. Me despedí de ella en la mañana. Acompañé a mis hijos a la escuela donde estudiaba. Y mientras estuve haciendo el recorrido hacia La Paz, que era más o menos 5 horas de a caballo, las autodefensas bajaron a mi casa. Y la asesinaron cobardemente. A ella y a uno de mis empleados. La última vez que estuve en mi casa, ya no pude regresar. Los compañeros de la Junta me ayudaron a sacar el cadáver de mi esposa, a mis hijos, y con ellos regresé a Santana. Queridos jóvenes, amemos la vida.
La vida no es fácil. ¿Lo han podido escuchar de nuestro querido entrevistador? Amen su vida. Amen a sus padres. Que todo en esta vida tiene un precio. Don Eduardo, ¿cuáles han sido las acciones de supervivencia que usted ha tenido por ser desplazado? Eso está más sencillo. Acciones, las de un buen boyacense, las de un joven campesino que un día salió de su tierra pensando en que era sencillo coger el mundo a dos manos. Pero, como les dije a los que estuvieron en el anterior espacio, regresé a mi tierra y como buen soldado volví a comenzar. No ha sido fácil. Tuve que aprender nuevas artes, tuve que aprender a entender de que desafortunadamente el Estado colombiano, a pesar de haber vulnerado mis derechos, también permitía el señalamiento, porque no solamente fue el hecho victimizante que sufrimos ese 15 de julio, sino el hecho victimizante cuando regresamos a nuestra tierra, que ya para hoy en día pues es muchísimo más sencillo salir a la calle y poder caminar tranquilamente. Tal vez hablarán en espacios de lo que somos, pero ya no con el señalamiento ni con la figura de que nosotros las víctimas tenemos casa, carro y beca, porque desafortunadamente la estigmatización lleva a que nos pongan en esa situación de que piensan que el Estado nos mantiene. A mí me mantiene primero las ganas de seguir viviendo, las ganas de que esas personas que al igual que yo han sufrido hechos victimizantes tengan una reparación y un restablecimiento de derechos por quienes vulneraron nuestros derechos, que es el Estado colombiano. No importa si fue la guerrilla, no importa si fueron los paras, no importa si fueron las fuerzas militares, porque como militar que soy, me da tristeza saber que muchos de los hechos victimizantes de los cuales nosotros hacemos parte tienen que ver con las fuerzas militares. Y fueron las fuerzas militares quienes permitieron el asesinato de mi esposa. Y como persona que soy, como buen católico, tuve que sentarme y perdonar a quienes nos hicieron daño. Y no solamente he hecho eso, sino que le he entregado a 2 de mis hijos para que vistan el uniforme de los canallas. Que permitieron que una mujer campesina echara para adelante porque les puedo decir a esos que están terminando su vida académica, mi esposa no llegó a terminar siquiera su primaria, pero fue una mujer demasiado valiente, demasiado trabajadora. Como les dije, amen su tierra, queden en su tierra, porque ustedes no saben a lo que nos exponemos cuando decidimos partir y pensar coger el mundo en 2 manos. Nosotros hicimos eso porque como buenos católicos un día decidimos tener una unión y lo hicimos en el nombre del Señor. Y esa que fue mi esposa
la fortaleza para estar hoy aquí, poder hablar con honor y a la vez con humildad de lo grande que fue esa santanera que murió inocentemente, porque el que tenía que haber muerto es el que les habla. Fui yo quien decidió llevar un liderazgo que para el Estado colombiano era malo, que todos nos quieren callar. Ustedes tienen hoy la virtud de que se han preparado. Yo estuve en esta institución, pero no pude terminar mi carrera porque no teníamos todo lo que ustedes hoy en día poseen, todo lo que nos brinda para poder estar en la institución, empezando desde el transporte. Yo vivía en la parte alta de la antena y desde allá tenía que venir a pie todos los santísimos días a estudiar. Y yo veo que hoy yo mismo les presté el servicio de transporte, entonces uno mira que tiene muchas ventajas. A nosotros no nos daban el almuerzo, a nosotros no nos daban el desayuno, a nosotros no nos daban el refrigerio, no nos daban el transporte. Pero sin embargo estos dos campesinos partieron buscando porque prácticamente tienen hoy ustedes. Entonces por eso yo diría, y lo digo en cada uno de los espacios donde participo, el mejor regalo que nosotros podemos tener es apoyar nuestro propio territorio, buscar salir adelante desde nuestro propio entorno. Cuando salimos, así sea a las grandes ciudades. Yo envié a mi esposa a comprarme una casa en Bogotá. Si me preguntan cuántas veces he ido a esa casa, les puedo decir que si he ido 2 veces después de la muerte de ella, no he ido 3 veces, porque no me interesa salir hoy de mi pueblo. Y me enseñó la vida a golpazos, porque yo siempre lo digo, me enseñó a golpazos de lo que quería tener en Santana, lo había podido encontrar sin salir a buscar falsas ilusiones. Y lo tengo. Tengo muchísimo más de lo que pensé llegar a tener. Esforcémonos por alcanzar nuestros ideales y luchemos por ser felices en el lugar donde nos encontremos, y cada momento, cada minuto y cada segundo seamos felices y brindemos felicidad. Don Eduardo, esta es una situación donde espero jóvenes, como lo decía en la anterior intervención, ustedes son hasta ahora el capullo que está empezando a abrirse. No vivamos de ilusiones. Nuevamente, esfuércense por alcanzar sus ideales. Don Eduardo, ¿qué mensaje de reflexión le dejaría a la juventud que hoy tiene aquí al frente usted como base de su experiencia? Sería complementar lo que ya he venido insistiéndoles, porque el mensaje es claro. El mensaje es que si yo hubiese sabido ayer que lo único que necesitaba era esforzarme un poquito más para poder alcanzar las metas y poderlas ejecutar en mi pueblo. Yo salí, pues desafortunadamente hoy en día ya ustedes no viven la situación que vivimos nosotros, los de mi edad, hace algún poco de años, y era que nos ofrecían maravillas cuando nos decían vámonos para Miraflores, que allá la plata se coge por puntos. Y desafortunadamente muchos dejamos de pelar caña y nos fuimos a coger la plata por bultos y nos llenamos de esa falsa ilusión. Y sí, en cierta parte era verdad que se cogía por bultos, pero lo que no entendíamos en ese entonces es que mientras llenábamos nuestros bolsillos estábamos ayudando a llenar, a acabar la vida de la juventud, porque con el narcotráfico no se gana plata.
Lo único cierto es que con el narcotráfico lo único que ganamos es que tengamos que pagar, en el caso de nosotros, hasta con nuestra propia vida, las ilusiones en las cuales nos embarcamos. Cuando nosotros empezamos a viajar, a viajar, y todos nos íbamos con la ilusión de que la plata se cogía por puntos, no teníamos dentro de nuestro pensamiento el daño que le estábamos haciendo a la juventud. Lo que no sabíamos era que esa misma coca que nosotros producíamos allá salía, y hoy en día veo, por ejemplo, cómo en mi pueblo se mueve tanto narcotráfico, tanto consumo de drogas, esas mismas malditas drogas que yo ayudé a procesar, a cultivar y a ponerlas en el mercado. No lo puedo decir que no. Y veo que no es solamente el caso mío, sino muchos de los compañeros que estuvieron conmigo en el Guaviare hoy en día, a la mala suerte de nosotros, porque como dice, todo tiene como el pago. Para mi concepto es el pago de lo que hicimos. Los que no están en la cárcel están muertos por el error que cometimos. Entonces, hoy, ¿qué les diría a cada uno de ustedes? Amen su tierra, siembrenla, cultívenla y ámenla. Nosotros hoy en día, si tuviésemos un campo industrializado como lo podemos tener, sé que muchos de ustedes podrán ser agrónomos, ingenieros. Hay muchísimas ramas en las que podrían ayudar a que este campo santanero progrese, porque de verdad que Santana tiene la fuente de empleo que nosotros desafortunadamente no vimos y que por estupidez la dejamos abandonada y salimos pensando en encontrar tal vez, yo siempre digo que nosotros salimos en la ilusión de buscar capital. Y yo en Santana no tenía mucho. Pensaba cuando me fui a Santana con mi hogar, pero lo que no sabía era que tenía todo. Y regresé sin nada, tratando de volver a... Me pasó lo de los niños cuando estaban aprendiendo a caminar. A mí me tocó empezar a caminar, y el problema no era que yo aprendiera a caminar nuevamente. El problema era que tenía 4 vidas a mi cargo, 4 vidas que me tocaba empezar a enseñarlos a caminar. Entonces yo les invitaría a que hoy, en una de las 4 conmemoraciones que se hacen en el año en consecuencia de la violencia que ha vivido mi país y que la sigue viviendo, y que desafortunadamente la intolerancia nos ha llevado a que muchas veces vivamos agarrados hasta con nuestros propios vecinos simplemente porque la gallina se paseó del patio de ellos a la de nosotros, y no entendamos que eso no nos perjudica y vivimos agarrados con personas que necesitamos que estén con nosotros, porque si ustedes se dan de cuenta, yo sé que muchos de ustedes viven en el campo y se dan de cuenta que el campo santanero se volvió en parcelas de menos de media hectárea. No alcanza ni siquiera el cuarto de hectárea. Ya vivimos más acosados que los que viven en Bogotá en las lomas, porque eso no se mira ni siquiera en el día. Nosotros hoy nos toca vernos todos los días. Y gracias a Dios que nos podemos ver, porque si hoy yo pudiese retroceder el tiempo, jamás hubiese salido de Santana. Jamás hubiese sembrado una mata de coca. Entonces, invitarlos a que estudien, a que aprovechen todos los beneficios que les brindan a ustedes, y que ojalá cada uno de nosotros hubiese podido tener, y sobre todo que hubiésemos tenido nosotros, porque la violencia no nació cuando yo fui víctima. La violencia viene de hace más de 50 años. Y nosotros, a pesar de que veíamos la cantidad de muerte que había en ese entonces, nos empeñamos en seguir favoreciendo a esos que se han encargado de sembrar tanta muerte en Colombia.
Jóvenes, que nos quede claro, el dinero no lo es todo en la vida. Muchas gracias. Todos los años se hace esta actividad con el fin de hacer un homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado, del secuestro, de tantas injusticias que han quedado impunes porque el gobierno y los órganos de control no han podido contestar al pueblo lo que ha pasado con algunas de esas víctimas. Y entonces es bueno por eso resaltar cada año, lo hacemos, con el fin de recordarlo y tener presente qué es la desaparición forzada, por qué es que se realiza, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los organismos que hacen partícipe de estas actividades para ayudar a estas víctimas. Y es historia y es bueno tener un recuento constante para poder tener conocimiento de lo que está pasando. Muchas gracias.